parece que es un sitio de encuentro para la gente que tiene muy pocas oportunidades hoy de divertirse de una manera sana, de una manera agradable y aprendiendo, y me parece que sitios como este son los que deberían tener las ciudades porque son verdaderos pulmones, pero del pensamiento. Yo creo que el acuario es una máquina de viaje, geográficamente hablando, que le permite a uno estar en muchas partes de Colombia sin moverse de Medellín, pero también, como veíamos hace un rato, es una máquina del tiempo, porque permite ver algunas especies que ya casi desaparecieron, como la zabaleta. Entonces uno se transporta a una época en la que la vida todavía existía, y finalmente es una máquina de la tristeza también, porque de alguna manera uno descubre que cosas tan bellas se van acabando.